Muy buenas tardes, buenos días, también en Costa Rica, buenas tardes en Europa y en Chile. Y es realmente un honor para RIDE poder coordinar esta primera actividad que emana del convenio entre la Universidad Miguel de Cervantes de Chile y nuestra red. Es, eh, es importante de poder subrayar que los testimonios de los jóvenes universitarios que están en situación de movilidad forzada, en exilio, esencialmente en Costa Rica, eh, estudiantes nicaragüenses que van a entregar su testimonio. Y quisimos hacer este webinar en acuerdo con la universidad porque es interesante e importante de que se visualice los derechos humanos como algo vivo y no es un simple texto que fue firmado hace algunos años en Naciones Unidas y fue creado por grandes juristas franceses, entre otros suizos, y con contribuciones del mundo entero cuando se iba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es el pasado, sino que defender los derechos humanos es el presente y es algo cotidiano. Y son derechos que no están, desgraciadamente, eh, como decir, resguardados de una manera eterna, sino que es una constante lucha para su respeto y para su difusión y para su educación. Por lo tanto, este webinar tiene esa gran importancia. Recibiremos a continuación los saludos de nuestra directora, Electra Lagos, que no ha podido estar con nosotros como lo quería y le ha surgido una urgencia y, y bueno, se disculpa, pero le vamos a dar la palabra primero que todo a la dueña de casa, la rectora, eh, a la señora María Orkens, para que nos dé su saludo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero es saludar con mucho aprecio y con mucho reconocimiento a todos quienes están fuertemente trabajando a nivel global con el RIDE, ¿no? Esta red internacional de derechos humanos, Europa, y el resto del mundo. Y decirles que efectivamente para mí como rectora de la Universidad Miguel de Cervantes, que tenemos un proyecto educativo que busca la excelencia en el conocimiento, pero acompañado de no solo la excelencia, sino que el compromiso irrestricto con los valores que hoy día la humanidad tanto demanda de parte de todos nosotros, particularmente representados justamente en lo que es la no necesidad, sino que la obligación de estar permanentemente mirando lo que ocurre con digamos, el respeto irrestricto a los derechos de las personas, nos resulta de verdad muy significativo. Ustedes bien saben, lo conversábamos la primera vez. Yo asumido hace pocos meses atrás y me alegro mucho de que una de las primeras actuaciones que me correspondió desarrollar como rectora fue justamente a concordar con RIDE, ¿no es cierto?, una línea de trabajo y que a pocos meses ya estamos desarrollando esta conferencia. Esta conferencia que tiene un objetivo bien específico y concreto, que es dialogar, compartir, escuchar fundamentalmente y comprender, no solo desde el punto de vista intelectual, ¿no? Sino que fundamentalmente desde el punto de vista humano y del compromiso con la vida humana, eh, con un grupo de estudiantes que ha visto cercenado su derecho a la educación y ha visto cercenado su derecho a aportar al bien común a partir de su adquisición de conocimientos, ¿no es cierto? Y de su propia formación integral, como es lo que ocurre hoy día en un país como es Nicaragua y en donde de cuajo se ha cerrado a 33 instituciones educativas de educación superior, eso es una situación muy grave, ¿no? Y nosotros como país, como universidad y como también parte del mundo global que estamos entrelazados, tenemos la obligación de hacernos cargo de estas situaciones. Y no solamente tomar conocimiento, sino que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, para nosotros como universidad es una tremenda oportunidad crear un espacio de vínculo, de diálogo, de escucha y de concienciación de parte de los estudiantes chilenos. Yo no puedo olvidar que la educación superior es un derecho establecido por leyes universales y por acuerdos internacionales que todos nuestros países han suscrito.
pero que además en nuestro propio país la educación superior como un derecho está consignada en todas nuestras normativas. Entonces, ver que en otros lugares ocurren situaciones de esta naturaleza es algo que tenemos que denunciar, pero también tenemos que actuar en consecuencia. Por eso la oportunidad que el BIDE nos entrega de poder iniciar este trabajo a nosotros nos llena de alegría, de orgullo, pero también de responsabilidad, en el sentido de que nuestros estudiantes, que no son estudiantes tradicionales, que trabajan y estudian al mismo tiempo, eh, tomen este tema con mucha propiedad, porque dice relación con la forma integral, la formación integral que nosotros estamos todos los días entregando. Fíjense que no puedo dejar de recordarme de algo, tal vez una imagen simbólica, pero yo ya llegué al 10.º septenio, ¿no? Pero yo no olvido que cuando en mi país existía la democracia previa al golpe de Pinochet, yo estaba en la educación escolar y estando justamente siendo dirigente secundaria en la educación escolar, tuve ocasión una vez de asistir a una universidad a conversar, ya no virtualmente, sino que presencialmente con un grupo de estudiantes que venían arrancando de Uruguay, donde había estallado un golpe de Estado muy brutal, que fue toda esa ola, digamos, que tuvimos en Latinoamérica en esa época. Y me acuerdo haber salido, pero encendida de, eh, a ver, del drama que se estaba viviendo por parte de los jóvenes en Latinoamérica, pero encendida también de impulso por luchar irrestrictamente por todo aquello que dice relación con los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Hoy día los derechos humanos se expresan en múltiples otros temas como es el cuidado del medio ambiente, como es el poder insistir en la necesidad de poner los énfasis en valores y en capacidad de juicio crítico frente al desarrollo tecnológico, el estar en contra de las guerras fratricidas, en fin, involucrarnos justamente en estos temas. Y creo que las universidades tenemos una obligación central en eso y lo tengo marcado a fuego desde niña. Y me siento muy contenta de hoy día hacer una suerte de, no es un déjà vu, ¿no? Pero tecnológico incluso mediante, el que como rectora de una universidad yo pueda hoy día ofrecer una oportunidad similar para que muchas y muchos sigan poniendo el eje en donde las cosas que de verdad son importantes. Son múltiples las tareas que desarrollaremos a futuro, por eso que me parece central también el poder hoy día estar con ustedes debatiendo y conociendo esta experiencia también y directamente con nuestros estudiantes de psicología, que dice relación también con otra línea de programas que iremos profundizando en adelante. Así que muchísimas gracias a Ride, a su directora que no pudo estar, debe estar en otras cosas también sembrando, y eso es muy importante, a quien hoy día representa también a la directora, que no entiendo que también va a transmitir un saludo, desde luego a Fernando, que es nuestro representante en Europa como universidad, a Marta, ¿no es cierto?, Jennifer, Génesis y a todo el equipo de RIDE. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora, perdón. Sus palabras justamente dan sentido a este evento. Usted hablaba de involucrarse y justamente en la RIDE lo que nosotros tratamos es de involucrarnos e involucrar a aquellos que poco a poco se sensibilizan, porque hay estamos viviendo en un momento de hace mucho tiempo ya con mucha información que nos llega de todos lados. Entonces estamos tan informados que muchas veces había un filósofo que decía es un periodo en que el mayor grado de desinformación existe, porque muchas veces no nos involucramos y pensamos que otros hacen lo que deben hacer, lo que uno debiera hacer. Y entonces lo que usted acaba de decir, su testimonio de juventud, de dirigente de secundaria, me parece de un valor increíble justamente con lo que queremos hacer. Involucrar, invitar a los alumnos, a los estudiantes que están escuchando, viendo este webinar, de involucrarse. Cada uno puede involucrarse en su entorno. Esto va desde la familia. Mi padre decía que la democracia se partía por casa. Y entonces la defensa de los valores parten por casa también. Y entonces, y en el barrio, y en donde
se actúa, en la universidad, en el trabajo, es allí donde tenemos que ver, donde hay que defender cada día los derechos humanos. No quiero olvidar dentro de los nuevos, entre comillas, derechos que se habla, el tema de política de género. Muchas veces se critica porque hablamos de género y que no sé qué, pero en realidad es eso. La mujer siempre fue vista como, si lo vemos en la historia, cómo se ha cambiado hasta el día de hoy, pero cuánto falta todavía para que haya una igualdad entre hombre y mujer en las oportunidades que tienen que haber. Y también diría un poco sobre el cuidado del otro, ¿no? Se habla mucho de las cuidadoras, pero yo siempre hablo de cuidar al otro, porque no solo la mujer tiene que cuidar, sino también el hombre tiene que involucrarse en el cuidado de los demás. Quiero dejar a nuestra compañera Winnie, que es nuestra representante en Ginebra ante Naciones Unidas, quien entregará el saludo de nuestra directora. Buenos días, señora rectora Marilyn Holcomb y señora vicerrectora Francisco Ortega, colega, estudiante, participante y a todo el equipo que ha hecho posible este importante evento. Gracias por su participación. Transmitirle primeramente la disculpa de no estar presente la directora de la Red Internacional de Derechos Humanos Europa y agradecerles por el espacio y el evento realizado. Se ha surgido una emergencia, pero es comprometida siempre con seguir con acciones concretas con la universidad para aportar en esta lucha que tenemos de muchos años, en este caso, educación de emergencia, en un contexto de crisis, abordando la crisis que viven los jóvenes nicaragüenses en el exilio. Comentarles que RIDE es una red de organizaciones internacionales de Latinoamérica y Europa que tiene como propósito fundamental por fortalecer capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y la formación y fortalecimiento a los defensores de derechos humanos para construir en la lucha de estos derechos humanos y acercarlos a estos nexos como el Parlamento Europeo, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Desde RIDE es un honor hablar sobre un tema de vital importancia como el caso del derecho a la educación en situaciones de movilidad forzada. Es nuestro programa que ha atendido a jóvenes en Latinoamérica y en este contexto, especialmente a los jóvenes que se encuentran en movilidad forzada en Nicaragua. La educación es un derecho fundamental, como lo comentaba la rectora, y para RIDE uno de los compromisos más pronunciados que tenemos como lineamiento de trabajo y como alcance de los objetivos de desarrollo del milenio y el Pacto para Migrantes en Europa. Trabajamos de la mano con universidades, con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y realizando incidencias ante los organismos internacionales y incidencias para la creación de políticas públicas ante los países de acogidas que tienen estos jóvenes nicaragüenses. El programa de educación de emergencia de RIDE nace en el 2021 con el propósito principal de dar respuesta a la crisis que presentaba la juventud nicaragüense. Hasta el momento tenemos 33 universidades cerradas, ataque a la libertad de pensamiento, libertad académica y el acceso y el derecho a la educación. Como un programa con enfoque en derechos humanos, hemos diseñado la atención de estos estudiantes que se encuentran en el exilio con el propósito de restituirle este derecho. Hasta el momento hemos logrado beneficiar a más de 220 jóvenes que han logrado insertarse en un sistema académico en una situación de movilidad forzada y a más de 200 mujeres con un enfoque en género inclusivo y con nuestro lema, una educación de emergencia inclusiva y de calidad. La educación en situaciones de movilidad forzada es un derecho que debemos defender y debemos promover, y es desde RIDE que realizamos esta defensa y esta promoción del derecho, contribuyendo a informes a través de los distintos mecanismos, observatorios y relatorías especiales de Naciones Unidas y con institutos académicos a nivel latinoamericano y europeo. En nombre de RIDE queremos expresar nuestro compromiso continuo
en esta causa y decirles que los testimonios que van a escuchar hoy son esos estudiantes que han demostrado la resiliencia, parte de 3 testimonios de estudiantes que han encontrado en el programa un faro de luz en medio pues, de tanta incertidumbre. Con esto expresarles nuevamente el agradecimiento a la universidad y que esperemos que este sea uno de las primeras actividades que realizaremos y que estaremos realizando acciones en conjunto. Agradecerle la oportunidad de que jóvenes y otras colegas de ustedes puedan escuchar los testimonios de lo que ha sido el impacto del programa, que ha tenido una atención integral hacia estos estudiantes que se encuentran atravesando una crisis política y violentándole un derecho universal inalienable del ser humano, como el derecho y el acceso a la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Winnie. Justamente explicando, como lo has hecho bien, el compromiso que la RIDE tiene con el tema de derechos humanos, con los estudiantes especialmente que están en un exilio forzado y a los cuales tratamos de, como bien tú decías, entregar una luz de esperanza y de apoyo. Quiero reiterar que, bueno, ahora viene la explicación del programa de educación en urgencia, pero quiero reiterar la posibilidad de participar con las preguntas y los estudiantes que están escuchando y todos los invitados puedan hacer preguntas a uno u otro de los temas que estamos tocando. Entonces, quiero darle la palabra ahora a Marta Castillo, que es nuestra oficial de proyecto de educación en emergencia de RIDE, que es la que coordina y lleva este importante programa. En estos momentos se encuentra en Costa Rica en misión de auditoría, pero también de apoyo a nuestro equipo allá para llevar a cabo, mejorar el programa, tomar nuevos nexos con las universidades y ahí quiero agradecer tanto al gobierno de Costa Rica como a las universidades que han ido apoyando poco a poco nuestro programa y ha permitido apoyar en ese número importante que acaba de relatar Winnie de estudiantes. Quisiéramos apoyarlo a todos, quisiéramos ir más lejos cada vez, pero bueno, Marta sabe y nos dirá cuál problemático es el tema, porque no solo hay que convencer, sino también hay que financiar. Y queremos agradecer también la buena disposición de la universidad con el programa y la propuesta que nos han enviado y que vamos a estar trabajando en estos días junto a Marta para concretarlo. Querida Marta, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes de Chile por todo el compromiso con los derechos humanos que estáis teniendo, por todo el apoyo que estáis ofreciéndonos a RIDE, ¿no?, con este programa y sobre todo, bueno, a la señora rectora y vicerrectora por estar aquí hoy presentes, pero también quiero agradecer pues, a todo el equipo técnico que hay detrás de la universidad que ha estado apoyándonos, ¿no? Por ejemplo, Karen y Carolina, que sin ellas pues hubiera sido imposible, así que muy agradecidas con ellas. Y bueno, por dar un poquito de contexto del programa, el objetivo del programa de educación en emergencia es restituir el derecho a la educación, pero de la educación de calidad, gratuita e inclusiva para todas las personas que se encuentran en situación de movilidad forzada, especialmente el caso de los jóvenes y las mujeres. Como comentaba Winnie, pues el programa nació en 2021, en el contexto en el que del 2018 Nicaragua venía sufriendo tanto las universidades como los jóvenes una gran represión, que bueno, no voy a dar tanto contexto para que sean los jóvenes y las jóvenes las que os puedan contar desde su experiencia, ¿no?, lo que se estaba viviendo, pero ante esa crisis de violaciones al derecho a la educación, pues el programa surgió como para tratando de darle una solución, ¿no? Desde esa fecha estamos acompañando pues, más de 200 jóvenes para que puedan retomar sus estudios en las universidades en el exilio. Actualmente contamos con jóvenes aquí en Costa Rica que están estudiando en universidades, tanto públicas como privadas, pero también tenemos a jóvenes que ya están estudiando en universidades online, por ejemplo, en España. Y también uno de los objetivos con la Universidad Miguel de Cervantes es que también pueda haber jóvenes que dentro de este programa también puedan estar dentro de esta universidad, ¿no? Por lo cual estamos muy agradecidas por todo el apoyo. Este programa básicamente tiene como 5 líneas generales.
La primera de ellas sería la ayuda económica que se le ofrecen a los estudiantes para que ellos puedan pagar las universidades con temas de matrícula, con validaciones, asignaturas, etcétera, pero también un acompañamiento socioeconómico para jóvenes que, por ejemplo, ya tienen una beca de excelencia académica o ya tienen una beca en una universidad pública y se les da una beca complementaria para que puedan continuar con sus estudios. Además de esto, el programa también ofrece un apoyo en tramitología, porque ya sabemos la dificultad, ¿no?, de estudiar cuando tienes todos tus documentos y tienes que llevarlos a otro país, a otra universidad, ¿no? Todo el tema de convalidaciones, de homologaciones, que muchas veces es muy complejo. Y en este programa de emergencia, en especial, uno de los grandes retos que ahora los jóvenes y las jóvenes os contarán, porque con el cierre de las universidades, algunos jóvenes también les borraron sus expedientes académicos, resulta muy complejo que ellos tengan todos sus documentos y tengan su historial académico para retomar sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, ahora ellos contarán un poco al respecto, pero es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el programa. Además, ofrecemos un acompañamiento psicosocial. Aquí tenemos algunas de nuestras psicólogas que nos están acompañando hoy. Ellas le acompañan con todo un programa integral, tanto de entrevistas psicoeducativas como también de actividades en conjunto y grupales con otros jóvenes, con el objetivo de desarrollar la resiliencia, ¿no?, y fortalecer la salud mental de todos estos jóvenes. Además, otro de los componentes claves sería el de liderazgo juvenil y democracia. Para RIDE y para todo el equipo de educación en emergencia es muy importante que se fomente la democracia, ¿no?, y que se promueva la participación juvenil y que nos demos cuenta de que son los jóvenes y las jóvenes los que son los actores protagonistas, ¿no?, de la democracia y de la evolución de un país. Por tanto, si la situación en Nicaragua de derechos humanos no es la ideal, y la democracia no está siendo respetada, creemos que la capacitación de los jóvenes es fundamental para que ellos en su retorno sean los constructores de paz, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar dentro del programa el componente de la incidencia internacional y la incidencia también nacional y local. Dentro de nuestro programa, bueno, como comentaba también Fernando cuando presentaba a Winnie, pues ella es nuestra representante en Ginebra, y todo el tema de incidencia internacional ante Naciones Unidas pues se lleva a través de ella. Muy importante que se conozca lo que está pasando, que se denuncie la falta de libertad académica y la necesidad de que se respete el derecho a la educación como un derecho humano más, ¿no? Y también el derecho a la educación superior, que a veces es como el gran olvidado. Normalmente la gente recuerda más, sí, es importante la educación primaria, la secundaria, que es la obligatoria, pero no podemos olvidar la educación universitaria, que es fundamental. Y además de esta incidencia internacional, pues también la incidencia en las universidades, que se conozca lo que está pasando, ¿no? Que si en Nicaragua se está atacando a las universidades, el programa debe acercarse a otras universidades de otros países en América Latina, en Europa, para que se conozca lo que está pasando y que para tanto jóvenes como docentes y como personas investigadoras puedan también contribuir a la causa, ¿no?, de alguna manera. Por eso es súper importante que hoy tanto docentes como jóvenes pues, nos estéis acompañando en este webinar, porque creemos que de lo que no se habla es como si no existiera, ¿no? Así que estamos muy agradecidas de esta participación, de que conozcáis lo que está pasando, ¿no?, de la situación de los jóvenes en Nicaragua a nivel de educación superior pues prácticamente es nula, y que desde Chile pues también podáis acompañar y apoyar la causa. Por complementar también un poquito más el tema que estaba mencionando Winnie, dentro de, bueno, de los resultados, ¿no?, que ya comentaba, es un gran número de jóvenes y de mujeres que estamos atendiendo. Estamos muy contentos de los resultados del programa y del acompañamiento que tenemos de otras universidades como la Universidad Miguel de Cervantes, pero los retos son muy grandes. Necesitamos, como decía Fernando, poder llegar a más jóvenes, y para eso necesitamos un mayor compromiso de todos los gobiernos, de todas las instituciones, para poder seguir apoyando a los jóvenes, y también el tema de la incidencia para que se flexibilicen todos los procesos de tramitología que hacen tan complejo para jóvenes que no tienen su historial académico que puedan retomar sus estudios, ¿no? Por último, agradecer de nuevo a todas las personas que nos están acompañando hoy, especialmente ahora también a los jóvenes que estáis estudiando en la universidad. Creo que es fundamental vuestro acompañamiento, ¿no?, y vuestra voz,
que podáis contar lo que está pasando y que también conozcáis este programa y veáis de qué manera se puede colaborar. También una de las oportunidades que hay dentro de RIDE, ¿no? Es que jóvenes como vosotros y como vosotras que estáis estudiando en la universidad pudierais también desarrollar pasantías y pudierais pasar un proceso con RIDE para continuar vuestra formación en derechos humanos y vuestra formación en general académica, ¿no? Así que muchísimas gracias, pero creo que es más importante que le demos paso a los jóvenes y a las jóvenes para que sean ellos y ellas las que os cuesten su testimonio, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Marta. Un testimonio, digamos, enorme, ese es tu compromiso y es algo, los logros que se han ido logrando, que se han ido obteniendo, también gracias a tu trabajo, el de Winnie, permanentemente con todo el equipo. Y no sé si Winnie quiere agregar algunas cifras, algunas cosas antes que pasemos Eh, a lo medular son los testimonios. Bueno, decirles que el programa inicialmente pues atendimos a jóvenes, estamos actualmente, hemos atendido también a niños en situación de emergencia porque hay una población meta totalmente a raíz de la crisis política de Nicaragua totalmente afectada y que estamos también diseñando un programa más integral. Este año tenemos ese reto que es la atención a docentes. Entonces, en ese caso, toda iniciativa y todo complemento por parte de eso, porque 33 universidades cerradas en Nicaragua nos da pues, un índice alto de desempleo, de docentes desempleados, docentes que se encuentran en exilio forzado, en persecución, docentes que tuvieron 30 años de docencia y que hoy pues no pueden ni siquiera integrarse a un trabajo formal en un país exiliado. Entonces, más que nada, pues, hacer esa mención, ¿no? Que un programa integral, que educación en emergencia, además de atender jóvenes, niños, niñas, mujeres, también tenemos pues el compromiso de atender al sector docente que se ha visto muy afectado a raíz de toda esta crisis sociopolítica. Por mi parte, darle parte a los jóvenes, que ellos son pues, el testimonio vivo de resiliencia y de lo que el trabajo y el impacto que ha tenido el programa que hemos venido desarrollando desde la Red Internacional de Derechos Humanos Europa. Gracias. Muchas gracias, Winnie. Efectivamente, había subrayado el tema de los maestros y que es un tema que tendremos que trabajar también. Y es algo, rectora, que nos gustaría también trabajar, ver las posibilidades de intercambio y, por qué no, recibir en algunos espacios, digamos, ya sea de diplomado, de magíster o profesores de Nicaragua que están con una gran experiencia no solo nicaragüense, de una experiencia internacional con universidades europeas, de Estados Unidos, etcétera, o mexicanas incluso, y que puede ser beneficioso para nuestro país, para los alumnos. Quiero sumarme a los saludos de los estudiantes que nos están escuchando y antes de dar la palabra inmediatamente a los testimonios eh, saludarles y decirles que esta iniciativa junto a la universidad es justamente para eh, invitarles a una reflexión e invitarles a actuar y decirles simplemente que en cada una de las carreras que existen en su universidad, pero en las diferentes universidades en el mundo, tienen que ver con los derechos humanos, porque la democracia y los derechos humanos son nuestra vida, es la vida, no es política, como algunos dicen, sino que es lo esencial, es el derecho que tenemos en este momento de hablar, como estamos hablando, eso es también el derecho. Y quiero entregarle la palabra, el primer testimonio. Eh, Génesis, que tú puedas entregar el testimonio de tu situación, de tu vivencia y de tu enseñanza para los estudiantes que nos están escuchando en este momento. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Fernando, gracias a todas las personas que están presentes el día de hoy. De verdad me emociona muchísimo que podamos
estar interesado e interesada sobre la situación que pasa en Nicaragua, pero también que pasa fuera de Nicaragua, ¿no? Porque a veces nos olvidamos muchísimo de este exilio forzado, ¿no? Y solo tenemos un foco. Entonces, me imagino que habrán bastantes focos dentro de lo que hablaremos con los compañeros y yo. Pero bueno, me gustaría comenzar contándole un poquito del contexto nicaragüense. Em, Contarles que en Nicaragua, o las y los nicaragüenses somos personas muy felices. En realidad somos personas que cotidianamente estábamos felices antes de 2018. Teníamos un tejido social que nos permitía interactuar profundamente con la comunidad. Y no solo interactuar, trabajar junto a la comunidad y hacer acciones que nos permitieran cambio a futuro, pero también que resolvieran cosas que el Estado no estaba resolviendo. Entonces teníamos que buscarnos los medios nosotros y nosotras mismas. Em, a partir de 2018, ¿verdad? Hubo todo un cambio por toda la situación, por toda la violencia, por toda la persecución, por todas las personas que nos han matado, por todas las personas que nos han encarcelado. Eh, pues no podemos evitar dejar de ser un poco las personas felices que cotidianamente éramos y tener la tristeza y el dolor como un punto central en nuestra vida desde 2018, ¿verdad? Em, ¿Qué pasó también? Que nos quitaron muchas cosas que queríamos. Nos quitaron a los jóvenes y a las jóvenes nos quitaron las universidades. Y justamente las y los jóvenes que asistíamos a la universidad en Nicaragua era demasiado difícil acceder a una universidad aún pública, porque lo normal era salir de la secundaria e empezar a estudiar, porque la vida en Nicaragua te demandaba eso, te demandaba un rol activo en el trabajo para sustentar la vida de las familias en Nicaragua. Entonces, cuando nos quitan las universidades, no solo nos quitan las universidades, nos quitaron nuestro expediente académico, ¿verdad? Nos borraron todo nuestro historial. Y claramente nos dolió mucho porque nos gustaba mucho. Nos gustaba mucho estudiar, nos gustaba mucho ir a la universidad. Entonces, cuando sucede eso, nosotras y nosotros nos encontramos en un limbo estudiantil, porque justamente las personas docentes de las universidades eran quienes pasaban una lista a las entidades universitarias más altas para pasar número de identificación, nombre completo y demás de las personas que estábamos metidas en todo el cambio que quería Nicaragua, ¿verdad? Que quiere Nicaragua. Entonces nos encontramos ante una estructura estudiantil demasiado violenta para su estudiante, donde no podíamos acercarnos a las universidades porque efectivamente nos mataban, em, e incluso este limbo, ¿verdad? Que qué hacíamos en cuestión de universidades, pero eso no se pensó en el momento. Para nosotros y nosotras no fue algo que nosotras decíamos, uy, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con la universidad? No estábamos muy seguras que no íbamos a volver a la universidad, menos el tiempo que estábamos haciendo incidencia en las calles, porque estábamos muy seguras de nuestra lucha, porque estábamos seguras que en las calles nos encontrábamos y hacíamos tejido social nuevamente, pero también nos organizábamos para seguir adelante y ver cómo sacábamos a Daniel Ortega. Y bueno, no pasó, entonces nos tocó exiliarnos. Y ahí fue en el exilio cuando cuando llegaron las preguntas, ¿no? ¿Cómo le hago con la universidad? ¿Cómo le hago con la vida? ¿Qué pasa en este territorio nuevo? Y no este territorio tierra, sino este territorio cuerpo que justamente va a pasar por un montón de cambios y que se tiene que enfrentar a un montón de cosas, ¿verdad? Y que por el cuerpo estaban pasando un montón de dolores y duelos. Estaba pasando el duelo de dejar mi casa, de dejar mi familia, de dejar mi tierra, pero también el duelo de que no nos dejaron vivir en Nicaragua, de enterrar a nuestros muertos. Entonces, ahí fue necesaria, ¿verdad? Como la intervención psicológica para casi todas las juventudes. em,
y fue necesario también el volver a la universidad. Y fue algo que nos costó un montón porque al menos en los estatutos de las universidades públicas costarricenses no se tiene entendido el refugio, la solicitud de refugio o una persona migrante como una persona que pueda acceder a estudios universitarios. Entonces, en estos estatutos es muy difícil ir a la universidad y presentar una identificación nueva, un carnet nuevo que nadie conocía. Y ahí hubo demasiada violencia por parte de las instituciones de universidades públicas en Costa Rica. Entonces ya no solo era, ¿verdad?, el gobierno de Nicaragua ejerciendo violencia, era toda una estructura en Costa Rica, em, es el sistema de refugio costarricense, el sistema estudiantil universitario, pero y seguía siendo el sistema nicaragüense, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos ante una unión de los y las jóvenes para ver cómo entrábamos a la universidad. ¿Qué hacíamos en ese momento? Entonces comenzamos a hacer estrategias, comenzamos a leer mejor los estatutos y vimos justamente este problema. Entonces lo que hicimos fue asesorarnos con organizaciones de personas migrantes, que esto nos dio paso a poder poner la palabra migración y exilio, no dentro de los estatutos, todavía no hemos logrado eso, pero sí dentro del reconocimiento de derecho ante las personas. Esto fue un cambio porque ya muchas personas estamos pudiendo acceder a la universidad. Sin embargo, existen muchísimas violencias que todavía se dan, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Costa Rica. Em, Decir que una no tiene núcleo familiar y pedir beca, no te dan la beca, no tienes derecho a beca, porque inmediatamente te dicen que va a utilizar la beca para que la universidad te mantenga. Entonces son cosas como demasiado xenófobas, como en el sentido de que no existe un acceso a becas solo porque sos una persona exiliada, inmigrante. Entonces, ese trabajo es un trabajo de todos los días y de unión entre los jóvenes y las jóvenes, porque las personas que podemos acceder a beca, al menos en la universidad, es una beca mínima, pero también sigue siendo un problema para las personas que siguen entrando, porque no hemos logrado restablecer esos estatutos, ¿verdad? Em, y bueno, también existe como, venimos desde Nicaragua, donde el aprendizaje hace una guerra constante, donde acceder a la universidad, pues significó que tus mamás y tus papás eh, trabajaran arduamente 24/7 para que vos puedas acceder a una universidad pública y pues, con eso nos enfrentamos ante un sistema de refugio que no nos responde las solicitudes de refugio. Eso significa que nuestra identificación siempre va a ser discriminada por las instituciones, aún por la estudiantil, em, porque el sistema de refugio aquí va en varias etapas. Hay personas que tienen su solicitud de refugio, bueno, no su solicitud, su entrevista de elegibilidad para su refugio en el 2030. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Cuando vamos a universidades y queremos acceder a estudios y que no nos discrimine, pero que entiendan cuál es la identificación que nosotras tenemos ahora, que no es un pasaporte. Hay personas que no tienen pasaporte, hay personas que se vinieron solo con la ropa que andaban ese día, ¿no? Y no trajeron ninguna identificación más. Em, y bueno, ante la pérdida de este expediente académico, nos encontramos muchas personas que estábamos en el último año de carrera y tenemos que empezar de cero. Pero empezar de cero desde lo más lento, ¿verdad? Ya no es, yo me acuerdo antes, era como en 5 años salgo de la carrera y era lo más emocionante y era lo único que uno tenía que hacer en ese momento, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es trabajar, enfrentarte al sistema de refugio, ahora estar en la universidad y volver por todas esas etapas cuando vos ya casi lo lograbas, ¿no? Entonces nos quitaron también este derecho al estudio,
pero en Costa Rica, a pesar de que podemos estudiar, no, o sea, a pesar de que podemos estudiar, se nos invisibiliza un montón el hecho que ya habíamos pasado por un proceso. A muchas personas nos dijeron, usted no puede convalidar porque no sabemos si eso es verdad, tienen que volver a su universidad. Entonces, los contextos no se entienden dentro de la misma Latinoamérica, ¿no? No se tiene como una prioridad, pero tampoco se quiere tener como una prioridad. Nicaragua está em, aislada en este momento de muchas realidades y muchas instituciones no quieren tomarlo como algo que deberían de tener en la palestra pública, pero tampoco como en el contexto diario, ¿no? En la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, existimos personas migrantes nicaragüenses estudiando y existimos personas exiliadas estudiando en este territorio, en esta institución, pero esta realidad en la universidad no se toca. Siempre se habla de Europa como problemas de referencia, ¿verdad? Entonces, creo que también eso ha sido un problema a nivel de Costa Rica, que no se quiere ver a Nicaragua como un ente importante para visibilizar, pero tampoco para entender. Em, y bueno, con ello también considero que hay una integración bien complicada dentro del sistema costarricense, y dentro de todo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Seguimos organizados, seguimos organizadas, seguimos trabajando, pero ahora nos tocan otras realidades. Em, y bueno, yo formo parte de una colectiva que se llama Colectiva Feministas Volcánicas, y desde ahí trabajamos no exclusivamente lo estudiantil, porque es un tema bien complicado, pero sí los derechos que ahora tenemos como mujeres exiliadas políticas y todo el trabajo político que tenemos enfrente ante una dictadura, pero también ante Costa Rica. Entonces, por ahí un poquito, me imagino que los compañeros y las compañeras van a hablar un poco más sobre la situación de estudiantil, pero bueno, por ahí. Muchas gracias, Génesis. Eh, Importante testimonio. Eh, Hay situaciones que ni siquiera imaginamos. Así que vamos a continuar y luego podemos volver a, si hay algunas preguntas, y comentar más largamente lo que tú acabas de decir. Vamos a pasar entonces al testimonio de Eric, si está conectado. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, significa bastante el poder expresarnos aquí en un lugar seguro, mientras jóvenes no saben todavía una situación como uno la vive. Bueno, yo voy a resumir un poquito lo que dijo Génesis, que es muy cierto, que la situación de Nicaragua no se puede tapar con un dedo, y si se tapa, pues se necesita varias manos, varios dedos, y al final nunca se acaba ese recorrido. Esas experiencias, esas salidas forzadas que Génesis y que cualquier nicaragüense estudiante puede haber tenido, no es fácil, la verdad. Y también se tiene ese esquema de migrante, de emigrar a otro país, ya sea Europa, ya sea Centroamérica, y ver que esas mismas personas no te dan esas oportunidades que uno pudo tener en su país. Eh, por así decirlo, migrar significa que tu propio país te quite las oportunidades que querías tener saliendo del colegio, y llegar a otro que te bloquee también. Te bloquee por un estigma, te bloquee por ser migrante, te bloquee por ser nicaragüense, porque eso pesa mucho, lo que por ser de ideología diferente. Entonces eso tiene que ver bastante con ser migrante. Eh, También pues la verdad es que ha sido un proceso bastante duro. Llevo acá 6 años migrando y no ha sido nada fácil. Saliendo de la universidad, pues uno allá en Nicaragua y uno dice, bueno, ¿y ahí qué voy a hacer? Y uno
piensa, ok, voy a la universidad, pero ya con esto del 2018 ya nadie dijo, voy a la universidad. Más bien es refugiarse, es estar seguro en la casa sin necesidad de participar en actividades sociales, porque si te miraban, te ponían en perfil bajo, te tienes que poner en perfil bajo por no actuar de forma correcta y solo callar, aprender a callar y aprender a ser cómodo en la situación. Y mientras uno no veía esas oportunidades, buscaba otro país, buscaba una salida más segura. Tal vez muchos no quisieron esa movilidad forzada porque solo quisieron callar y estar ahí estudiando, vivir su vida tranquila en su mismo país, pero otros pues lastimosamente tuvieron esa movilidad forzada, explorar nuevos horizontes. Por ejemplo, con la ayuda de RIE ha facilitado muchísimo la verdad, las becas, el tema de talleres, de liderazgo, de resiliencia, que sirve bastante, pero eso no quita el gran peso de estos 6 años que hemos pasado. Igual el tema de la pandemia, todo el mundo estaba en casa tranquilo, pero igual tenía esa incertidumbre o esa duda, ese miedo de uno, salir, pero estaba el coronavirus. Y dos, salir, pero estaban buscando, por así decirlo. Entonces eran dos temas que se podían poner en la balanza. Y uno ahí aprendía a convivir, a ser llevadero, pero sin necesidad de tocar fuertemente la política y obtener otros gustos de perfil bajo. No sé, yo era por ejemplo, era una persona muy sociable y por eso el 2018, pues, como decía Génesis, el nicaragüense es bien activo, bien así de buscar cosas, ¿no? Amigos, es esto, lo otro, de meterse a varias actividades, pero ya con este miedo y esa inseguridad de estar en otro país o estar en el mismo, viviendo esa situación, uno busca otras amistades o uno se encierra en sí misma, por así decirlo, y ya uno no sabe qué hacer, se desconoce, puede ir a buscar ayuda psicológica, emocional, pero igual viviendo en esa situación de refugiado, de movilidad forzada, pues no es lo mismo. No es lo mismo estando en otro país, no es lo mismo quitarse 6 vidas, 6 años de lo que ha pasado y lo que sigue pasando y queramos o no, eso no se tapa con un dedo, pues voy a decir. Y si se tapa, pues sí, y todavía puede estar tranquila la situación, pero puede tener altibajos, puede que ya no esté esa situación, puede que se empeore, puede que nos pidan callar, puedan que busquemos qué hacer o explorar esas nuevas oportunidades dentro de ese terreno y el que no aproveche, pues ahí se quedó. Entonces, la verdad, aparte de toda esta situación, es buscar qué hacer porque estas oportunidades no las ve a alguien así, residente, no las puede ver hasta que uno sale del país, abriendo los ojos en verdad. A pesar de que no les pueda gustar un país, pues se tienen que acomodar porque es una beca, es un taller que te están dando, es una mano amiga que te están dando para apoyo, para lo que sea, financiando y lo demás, pero igual, sigue siendo ese mismo peso de encima que ha costado, pero la idea es seguir adelante, la verdad, y eso le agradezco bastante a Rie por ese apoyo que han tenido con nosotros y por todos esos talleres y yo espero que sigan así. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu testimonio. Sin duda es muy duro lo que a usted le ha tocado vivir y siguen viviendo. Saludar la resiliencia de cada uno de ustedes. Y
quizás sería bueno que nos dijeran cuáles son los estudios que están realizando o sé que algunos quisieran realizar. Eh, Solo decir que me recuerdo hace menos de un año vino una delegación y había un estudiante y yo le pregunté qué es lo que estudiaba y me dijo, hace 10 años que estoy estudiando ciencia política. Entonces yo me extrañé y ahí me comentó que en realidad había hecho ya 5 años en Nicaragua, llegó sin expediente a San José y bueno, dijo, no me la van a ganar, voy a hacerlo de nuevo. Y estaba terminando su segundo o quinto año, digamos. Entonces, que hablo de esto por la resiliencia que eso eh, concierne. Y, y bueno, es bastante fuerte escucharlo, porque para los estudiantes en Chile saber que muchas veces con el paso del tiempo, y lo he visto en algunos otros países, no solo en nuestro país, eh, se olvida, digamos, cuando se han vivido situaciones parecidas. Y el exilio es algo, eh, un poeta francés decía que un exiliado era como una planta que se saca del bosque y se pone en un macetero para tenerlo en un lindo departamento. Pero esa planta siempre quiere volver al bosque. Y en realidad el exilio es uno de los de violaciones a los derechos humanos, una de las más grandes, encuentro yo, debido a aquello, a que se obliga, porque vivir en su país es un derecho, como también migrar es un derecho con todo lo que eso conlleva. Y vamos a pasar al tercer testimonio eh, de Grecia, agradeciendo su participación también en este webinar. Grecia, tienes la palabra. Hola, muy buenos días, tarde a todos. Primeramente, les quiero agradecer a la dirección de la Universidad Miguel de Cervantes por darnos pues el espacio para escucharnos a nosotros como jóvenes nicaragüenses, pues contarles nuestros testimonios, ¿no? Y a RIDE por ser esa mano amiga y abrirnos las puertas para poder ayudarnos en cuanto a la restitución de nuestros derechos como estudiante universitario. Bueno, les voy a platicar un poquito de mí. Yo estudiaba en Nicaragua ciencias políticas, curiosamente. Igual estaba en mi quinto año de la universidad. Mi objetivo era ser la primera graduada con un título universitario de mi familia, de toda, pues, de toda mi familia realmente, de mi línea materna. Eh, Ese era mi objetivo, ¿no? Yo, como era estudiante de ciencias políticas, pues estuvo muy cerca para mí la movilización estudiantil en el 2018. Como salí relativamente pronto de la situación, en ese momento todavía no había todo ese sistema de represión a los estudiantes en el sentido de, por ejemplo, eliminarles sus historial académico y tal. Eh, lo que en ese momento se estaba utilizando era la expulsión definitiva y para bien o para mal, de mi universidad pues me expulsaron y a la vez sí tuve la oportunidad todavía de poder sacar mi expediente. Sin embargo, yo por cuestiones de la vida tuve que exiliarme aquí en Europa, en Bélgica específicamente. Entonces las dificultades que yo he tenido han sido pues relativamente un poco diferentes a los de a mis compañeros aquí presentes y muchísimos más, ¿no? Que han tenido que exiliarse en otros contextos, por ejemplo, como Costa Rica, como un país hispanohablante. Por lo que para mí, a pesar de tener pues los papeles en mano, todo mi historial académico y tal, el principal, la principal dificultad que había tenido hasta el momento para poder retomar mis estudios aquí en el país donde estoy residiendo era el tema del idioma. Eh, Muchísimos jóvenes que hemos salido de Nicaragua, la mayoría, como saben, en temas de migración, la mayoría de los países receptores son los países vecinos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Costa Rica. Pero muchos otros pues hemos querido pues buscar otros lugares donde tenemos más oportunidades en el sentido pues para una mejor integración.
En mi caso era Bélgica, porque acá tengo familiares, entonces podía tener la opción de saltarme todo el proceso del asilo político. Y según pues mi objetivo era entrar lo más pronto posible a pues una universidad y retomar mis estudios. Lo que no tomaba en cuenta era el tema del idioma, que principalmente en la región de donde estoy viviendo, en Bélgica, se habla neerlandés, que es un idioma todavía más complejo que aprender otro idioma similar al español, ¿no? Ah, y esa ha sido mi lucha, ¿no? Llevo 5 años estudiando en Nicaragua y he esperado otros prácticamente 6 años para retomarlos y afortunadamente a principios de este año, con ayuda de RIDE y el programa de becas, ¿no? que pudieron ofrecer conjunto a la Universidad UNED de España, pues fui una de las beneficiarias y estoy iniciando otra vez este proceso de retomar mis estudios universitarios. Para mí es muy importante y creo que cada estudiante, cada joven nicaragüense lo va a externar de esta manera porque en Nicaragua la opción el objetivo de estudiar, sacarte un título universitario, no es más que solo un objetivo personal, es una necesidad debido a que la mayoría de la economía del país, la mayoría de los trabajos en Nicaragua son informales y esto pues lleva a una precariedad económica bastante considerable y la única opción de tener un poquito una mejor calidad de vida es pues optar por un trabajo formal, tener una carrera universitaria en este sentido. Entonces nosotros tenemos ese chip de que somos muy niños, jovencitos, de estudiar, estudiar. Mi abuela, su mayor deseo en la vida era haber sido doctora o haber tenido una carrera, por lo menos. En su época, pues eso era muy, muy complejo, el tema de la accesibilidad, luego todo el tema de las guerras. Entonces, era un sueño que nosotros lo adoptamos desde muy niños y por lo que eso nos ha llevado hasta el día de hoy, 6 años después de haber sido expulsada, tener esa convicción y ese deseo tan presente de necesito terminar mis estudios. Creo que para muchos jóvenes en otros contextos no lo podrán ver de esa manera tan intensa, ¿no? Es la necesidad. Pero nosotros esa idea la traemos desde pequeños y con toda la situación, el contexto de Nicaragua, la represión, creo que eso nos lo ha afirmado más y el deseo de el día de hoy, para mí, tener un título universitario y tener la oportunidad, ¿no? de seguir estudiando es un mecanismo de resistencia. Se nos han quitado tantos derechos desde nuestra derecho a la protesta, bueno, todos los derechos habidos y por haber en Nicaragua que protestar el día de hoy para mí simboliza estudiar, poder y en un futuro poder graduarme. Y ese es mi mayor objetivo. Y creo que tener estos espacios, tener esta oportunidad, eh, no solo simboliza ese deseo, sino también poder retomar nuestra vida, porque hoy en día el hecho de no poder estudiar, de no tener un rumbo definido para mí en cuestión, en mi salud mental, por ejemplo, y creo que le ha pasado a cada uno, podría decir perfectamente, de jóvenes migrantes, ¿no? O en situación de movilidad forzada, no solo en Nicaragua, sino en el resto del mundo, es un atenuante, es un pilar fundamental para poder eh, enfrentar, o sea, poder tener una salud mental adecuada. eh, y tener ahora la oportunidad ha ayudado, ¿no? A poder sanar todas estas heridas y poder tener ese objetivo y ese rumbo que nos sostiene en el exilio, sin nuestro núcleo familiar, sin nuestra familia, sin nuestros amigos. Es como que el pilar que nos sostiene para poder continuar y poder resistir. Ah, y estoy realmente agradecida que se abran más espacios en Latinoamérica porque sí es verdad de que se han abierto tantas puertas en otros sectores, en Costa Rica y eso, pero como nicaragüenses también tenemos pues cuestión histórica y económica, la accesibilidad, por ejemplo, a estudiar inglés, que es una de las
como que los requisitos principales para poder optar becas en el extranjero o tener la oportunidad de viajar a otros países es bastante limitada. Entonces, que podamos tener contacto más con universidades en Latinoamérica y que puedan brindarle, o sea, abrirle las puertas a estudiantes en Nicaragua, es un regalo que de verdad que agradecemos muchísimo, que es demasiado necesario y que actualmente no hay tantas vías ahorita de acción internas en el país, pero como decía Marta, prepararnos como jóvenes es como es un salto de fe que en el futuro que podamos regresar a Nicaragua, sí podamos poder devolver y poder ser parte de la reconstrucción del país. Y bueno, otra vez agradecida, de verdad, me encanta poder participar en estos espacios. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Grecia. Tu testimonio siempre es, como cada uno de los que hemos escuchado, conmovedor. Hay algunas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas quisiera eh, saber si hay algún comentario de la señora rectora, de la vicerrectora, al respecto. Sí, bueno, muchas gracias Fernando por el espacio. He escuchado con mucha atención y con enorme respeto el mensaje de los estudiantes nicaragüenses que dan cuenta, digamos, de todo lo que les ha tocado vivir en términos de enfrentar una situación muy compleja en su país, donde claramente ahí hay un tremendo tema, o sea, la poca valía de la democracia como un elemento central para el desarrollo humano, ¿no? Y cómo la falta de democracia termina cercenando no solo la vida individual de las personas, sino que termina cercenando el progreso y el desarrollo de los países que van por ese camino, digamos, de la falta de libertad. Y en ese sentido, cuando escucho el concepto de movilidad forzada, ciertamente tiene mucho que ver con eso, pero me gustaría mostrarles otro aspecto del tema. Es decir, cuando uno reflexiona como universidad, ¿no? Como rectores, como tomadores de decisiones en el ámbito de la educación superior, uno tiene claro que aquí hay herramientas académicas y también integrales que dicen relación, desde luego, con la mejor vida individual de cada persona. Pero la mejor vida real se produce no de solamente de cómo me afecta a mí como individuo, sino que cómo nos afecta a nosotros, a nuestra comunidad humana, con posibilidades de desarrollo futuro. Porque a veces tener un título, claro, es muy importante, sobre todo hoy día cuando se exige tanto la certificación, ¿no es cierto?, para calificar una persona de capaz en algunos distintos rangos. Toda esta cosa de las certificaciones, qué sé yo, las validaciones, las evaluaciones. Pero hay una cosa que es muy superior a eso, es cómo las naciones, ¿no es cierto?, y las comunidades humanas progresan desde un punto de vista tecnológico, científico, académico, pero también, y sobre todo diría yo, desde un punto de vista integral. Entonces, ¿a dónde quiero ir? La movilidad forzada es una transgresión a mi derecho como persona, sin duda. Pero si yo logro situarme luego de que forzadamente he tenido que movilizarme, es decir, emigrar, y ahí quiero hacerles una invitación a RIDE y también a quienes he escuchado con mucha empatía, porque, a ver, yo no viví el exilio, pero al final igual lo viví, porque era dirigente política y porque gracias a una beca pude irme a otro país en donde no entendía ni el idioma. Entonces, pero ahí descubrí un mundo de cosas que mi patria en ese entonces, cuando en Chile había dictadura, desconocía, ¿no? Entonces, la aculturación, que tiene mucho de negativo, también tiene un factor positivo, el entendimiento entre los pueblos. ¿Cómo logramos conversar desde distintas realidades para co-construir algo distinto? Y esto, perdonen que me extienda, pero me parece que es un aspecto que yo creo que es sumamente importante. Cuando uno mira, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? En la seguridad social, hoy día los países del mundo, todos tienen una red
de acuerdos, ¿no es cierto?, y de convenios para poder considerar, ¿no es cierto?, las cotizaciones que cada persona ha hecho en sus distintos países y gracias a esos acuerdos y a esos convenios, ¿no es cierto?, llegado el momento de la pensión, las personas pueden acceder a que se considere la cotización en otros países. Pero eso fue un trabajo muy largo. Bueno, el mismo desafío tenemos en educación superior, ¿verdad? Hay que proceder a ciertos sistemas y ciertos procedimientos para hacer el reconocimiento de estudios en distintos lugares del mundo, sobre todo hoy día, con la tecnología con mayor razón aún. Pero no es solamente eso, eso es un derecho como muy fundamental y muy básico, pero también tenemos derecho a conocer la mirada luminosa de otras culturas que me aportan luz a mí. Y también yo le doy luz a esa nueva cultura con lo que yo traigo. Y creo que esa es una mirada extraordinariamente fecunda, ¿ah? Y que es como un poco invitar a decir, sí, es cierto, estoy con miles de limitaciones y esto es inaceptable, pero a lo mejor podemos co-construir una región latinoamericana mejor, por ejemplo, cuando nos conocemos más entre los pueblos. Por eso para mí es muy bienvenida la migración, más allá de que también cuando vivimos el tema de la migración, se migra todo, pues la cultura, lo bueno, lo positivo y también algunas conductas no muy deseables, pero es parte de la vida, ¿no? Entonces, quiero hacer ese acento, no sé si he sido clara, pero en términos de respetar, valorar, pero quiero ponerle un poco de luz a esto. Si yo me tengo que forzadamente ir a vivir a otro país, hay cosas que se me dificultan, pero hay cosas que también adquiero y hay cosas que yo también puedo aportar. Entonces es como un ganar-ganar, por decirlo de alguna manera. Perdóname, Fernando, no lo quería comentar, pero ya que me dijiste, parece que me adivinaste el pensamiento. La energía también funciona a través del Internet, Sí. entonces no me aguanto de decirlo. Y para eso nosotros creemos que estamos muy, muy disponibles, es decir, a cómo nos aportan y aportamos. Gracias. Muchas gracias, rectora. Más que positivo lo que usted acaba de decir, en el sentido de que si bien para el exilio, yo personalmente me tocó vivirlo con mis padres y llegar a un lugar donde no conocíamos el idioma tampoco. Y fue bastante difícil, pero me acuerdo de una frase de mi padre el segundo día en que llegamos, en que dijo, el castigado soy yo y ustedes tienen que tomar esto como una beca de estudio. Los 5 somos profesionales y de nuestro lado cada uno está aportando y hemos visto otras familias chilenas también que lo han hecho, de aportar al país desde nuestro compromiso. Yo creo que los estudiantes, y quiero pasar también a algunas preguntas, lo que acaba de decir la rectora es algo tan importante porque le da el sentido a esa resiliencia, porque una resiliencia por seguir viviendo es importante también, pero darle un sentido. Hablábamos hace, no sé, 4 o 5 meses, Marta me puede corregir, en un tema en el Parlamento Europeo sobre el tema de la pobreza que se estaba creando pobreza intelectual para el futuro de Nicaragua, la salida masiva de jóvenes, de estudiantes y de intelectuales. Lo vivimos en nuestro país también, pero muchos volvieron mejor a aportar. El tema del espacio se va creando poco a poco. Y lo que acaba de decir la rectora me parece también tiene que ver con lo que la RIDE trata de hacer, de crear esta red entre universidades de Europa y América Latina, pero también de personalidades. Hemos creado hace poco la red de expertos que nos pueden apoyar en nuestro programa. Entonces, y eso es importante porque en realidad ir más allá de la persona, de nuestra persona, que estamos en dificultad en algún momento, en otras menos, pero de ir aportando. Yo creo que a los estudiantes que han dado su testimonio, es importante el apoyo que les estamos dando, pero también es importante lo que ustedes están viviendo y poder salir de aquello, es difícil, pero salir del cotidiano y decir esto es para algo, ¿ah? Y decir no, porque a mí, y no decir para qué a mí. Y yo creo que eso lo podemos hacer y desde
la RIDE es lo que queremos aportar. Quiero leer ahora algunos preguntas que han ido llegando y algunos dicen esto, quizás Marta puede decir cómo lograr integrar el programa de apoyo de RIDE para estudiantes. También hay una pregunta que va para Eric, es decir, si hay grupos sociales específicos que le han apoyado, como los Scouts, iglesias o otros clubes deportivos también, que son bien importantes, este tejido social en el exilio, de apoyo, que va más allá de lo institucional universitario. Eric, ¿tú lo has vivido? ¿Tienes alguna testimonio de aquello? Y, y nos preguntan también, que es una preocupación de RIDE, de vuestras familias. ¿Cómo, eh, cómo lo viven ellos? ¿Cómo ustedes comunican con ellos? En la medida de lo posible de poder decir, desde luego, pero debe ser algo difícil también, que lo están viviendo ellos en Nicaragua y ustedes en los lugares en que están en exilio. Así que, Marta, si quieres tú rápidamente decirnos cómo integrar un programa, ya sea este que vamos a lanzar con la Universidad Miguel de Cervantes, eh, por ejemplo. Ujú. Gracias, Fernando. Bueno, normalmente los programas de RIDE funcionan a través de convocatorias. Entonces, normalmente se abre una convocatoria y estamos recibiendo durante el periodo de un mes aproximadamente los documentos académicos de los que dispone cada joven, porque ya tenemos que, depende de la universidad y depende del país, tenemos que ver cuáles son los requisitos, porque eso siempre hago mucho hincapié, no son requisitos de RIDE, no son cosas que nosotros exijamos, ¿no? A nivel de expediente académico. Depende mucho, casi siempre, de los ministerios de educación de cada país donde el joven se vaya a matricular, que son los que nos imponen qué documentos son los necesarios, ¿no? Entonces, durante este periodo de convocatoria vamos reuniendo los documentos y los jóvenes nos van presentando también sus diferentes casos con un formulario y una carta de motivación. Y en este proceso, cuando finaliza, se valora con el equipo de educación en emergencia y así sería. Gracias, gracias, Marta. Eric, ¿nos puedes compartir algo de tu experiencia fuera de lo que usted ha logrado fuera de la universidad? ¿Cómo ha sido la acogida en San José con organismos o organizaciones de la sociedad civil? Correcto, sí, gracias por la pregunta. Bueno, fuera de la universidad se puede decir que he logrado bastante a nivel personal. En lugares de acogida, estuve en los Scouts, estuve un año, estuve en la 41 de la Universidad de Costa Rica, una universidad pública de acá. También, bueno, se puede decir que yo soy escritor, entonces estoy en proceso de la publicación de un libro próximamente. Y esa idea fue tomada por parte del 2018. Entonces, viviendo esa experiencia también me dio como esa inspiración para poder hacer esos libros que próximamente he querido publicar y se va a lograr. Me considero una persona muy llevadera, pero también que no se puede estar tranquilo si no hace nada. Entonces, me ha gustado integrarme por ejemplo, ONGs, Techo es una de ellas, AFS que recoge, por así decirlo, estudiantes de otros países de Europa que vienen a estudiar acá en Costa Rica. Es como un programa de intercambio, yo estoy allí y, bueno, he logrado conseguir varias oportunidades también de voluntariado, tanto en ONG y para poder mejorar mi currículum, por así decirlo. Y en cuanto a la familia, pues gracias a Dios mis papás están acá. Yo me vine acá con ellos, con mis papás y mi hermano, y estamos igual en proceso, pero se puede decir que más unidos que nunca todos los días y llevando esa experiencia nueva, se puede decir, acá en Costa Rica y dejando continuar y pasando la vieja experiencia de Nicaragua. Muchas gracias, Eric, por tu testimonio. Eh, no sé si Génesis, ¿quieres agregar algo con respecto a lo que hemos dicho, respecto también a cómo lo vives, digamos, lejos de tu familia? Sí. Bueno, muchas gracias a Margen
¿Así se dice? Sí, Me corrige. Marigen. Vale. Por lo que comentabas, porque también nosotros y nosotras hemos visto cómo aprendemos de la cultura costarricense y todos los cambios que andamos por todos lados comparando. Nosotros, no les voy a mentir, andamos comiendo, y esto pasa esto, y pasa esta cosa, y esta estructura es así, ¿verdad? Andamos en esas constantemente. Eso nos ha permitido ver de otras formas lo que ya nos habían enseñado. Porque si bien es cierto que antes de 2018 uno estaba en el activismo, em, yo ya estaba en el activismo feminista, ya estaba haciendo trabajo de calle, ya estaba haciendo trabajo organizacional, pero es diferente cuando te vas a otro lugar a vivir y ves las condiciones en las que está en Nicaragua, pero también em, he aprendido mucho de las formas de organizarnos desde las posturas feministas, ¿verdad? Y no solo de Costa Rica, sino desde lo latinoamericano, cómo hacemos ese intercambio de diálogos para hacer otras cosas y no solo nos quedamos en la Nicaragua. Eso nos ha permitido ir viendo qué podemos cambiar, pero también qué queremos para nosotras mismas y para el futuro. Porque si bien es cierto una cosa que dijimos en Nicaragua, que no queríamos guerra, que no iba no iba a volver a pasar lo de los 70, eh, pero ahora nos da las ganas de vivir esta otra experiencias que vamos teniendo y la hemos ido recuperando gracias a eso, gracias a los núcleos de amigas que vamos teniendo, gracias a la creación de nuevos espacios seguros, gracias al aprendizaje que vamos viendo. Yo me veo hace 6 años y veo, digo, que wow, que cómo ha crecido la Génesis que vino de 18 añitos aquí. Y estoy muy orgullosa de mí. Entonces, eso también, estar en estas otras culturas me permitió estar orgullosa de mí y también ser mejor amiga, ser mejor hija, ser mejor estudiante, aportar también, ¿verdad? Yo veo una diferencia cuando yo puedo aportar desde otras realidades y de lo que he venido conociendo, lo que he venido estudiando, puedo aportar desde la universidad. Y me parece que he crecido un montón y eso me enorgullece de mí y de todos los chavalos y chavalas que estamos en Costa Rica exiliados. Em, y bueno, con esto de mi familia sigue allá, yo me vine sola, pero no significa que ahora estoy sola. Tengo un núcleo de amigas que son las que me han dado las ganas y las esperanzas de hacer cosas diferentes. Pues a veces nos preguntan como, ¿y ustedes tienen esperanzas de volver el otro año, de volver en 5 años? Pero es que la verdad, la esperanza no, a mí personalmente me la dan las amigas y las organizaciones de personas migrantes que existen en este territorio. Me las da también RIDE, ayudándonos, haciendo que sea un poquito más llevadero todo este proceso. Y bueno, mi familia sigue en Nicaragua, ahí hasta el momento mi familia puede salir y entrar en Nicaragua. Em, si bien es cierto, un poco complicado, ¿no? Pero he tratado de acompañar a mi hermanita de 10 años en sus tareas por el teléfono, pues es lo que toca, ¿no? Em, y, y llamar a mi mamá el día de su cumpleaños y el día de las madres y estar ahí un buen rato por el teléfono. El teléfono ha sido una gran herramienta, qué bien que tenemos un teléfono a mano para poder seguir dándonos amor y cariño de esa forma. Em, sí creo que la gente que sigue allá está muy sola, ¿verdad? Está muy triste. A veces cuando llamo a mi familia y cómo está, es inevitable que me digan, esto está mal, ya no aguanto estar en este territorio, ¿verdad? Y un montón de desilusiones, pero también yo creo que el exilio a mí me ha dado las herramientas y las psicólogas que me he encontrado en el exilio me han dado las herramientas para yo poder ver las cosas diferentes y ayudar a mi mamá a ver, o a mi familia a ver. Es todo este proceso de la compasión, pero también desde la dignidad a poder aspirar a cosas diferentes. Entonces, sí, yo creo que las psicólogas en todo este proceso han sido muy importantes, al menos para mí han sido muy importantes porque me han podido ayudar a estar orgullosa de mí, a ver este vínculo con mi familia, aunque sea por el teléfono, como una oportunidad y dar las gracias de que estamos vivas, pues, y que podemos aportar a otro territorio de una super manera que nosotros sabemos cómo hacerlo.
Bueno, Muchas gracias, Génesis. Quiero subrayar que lo expuesto por la señora rectora ha hecho eco en los participantes al evento y se han subrayado temas como lo importante de aprender de otras culturas y de intercambiar culturalmente, conocerse mutuamente y eso, el racismo es el desconocimiento del otro y el miedo se va creando por el desconocimiento. Entonces, eh, hay comentarios como tales, que es muy importante el intercambio, la escucha, conocerse y intercambiar, que los testimonios han sido muy valorados. También hay otro comentario sobre que los valores y las creencias enseñadas desde la infancia permiten un proceso resiliente cuando ya somos adultos, y eso es bastante importante, porque como decía al principio, nada está adquirido por siempre, y es una lucha permanente de conservar los derechos, de ampliar derechos y luchar contra a aquellos que eh, pretenden sacar derechos. Eh, También se da mucha fuerza para los jóvenes, como ustedes lo pueden leer, eh, para continuar y poder terminar sus estudios. Siempre alguien decía en mi familia que la educación era la libertad, porque sin educación eh, no entiendes lo que te pasa, no valoras los derechos ni luchas por tus derechos. Creo que para ir cerrando ya este hermoso encuentro, que me parece sin duda el comienzo, señora rectora y vicerrectora, el comienzo de muchas otras conversaciones, pero también eventos como diplomados y otros temas que podamos ir llevando a cabo. Eh, se pregunta también aquí una muy buena pregunta de un alumno, una alumna. Dice, ¿cómo podríamos aportar nosotros como alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes eh, para esta no solo lucha de Nicaragua, como bien lo decía al instante, sino que de América Latina y del mundo? Vemos cómo se va retrocediendo en muchos países en, en donde los extremos están tomando protagonismo político. Y si bien en RIE decimos que nosotros lo que planteamos es los derechos humanos, nada más que los derechos humanos y solamente los derechos humanos, pero ahí está incluido todo, está incluido la democracia, y si no defendemos la democracia no tendremos mañana derechos que defender. Por lo tanto, eh, quiero dejar también, no está previsto, pero que la vicerrectora, si lo permite la rectora, pueda decir, porque ella lleva también el tema de los derechos humanos y ha hecho tanto en aquello, eh, que nos diera las palabras de cierre, pero también decir, y aquí en mi rol más de maestro de ceremonias, en mi rol de vicepresidente de la RIDE, de agradecer a la rectora por su disposición desde el primer momento, a la vicerrectora que con ella armamos todo este cuento, y de luego a Karen, a todo el equipo técnico, como decía delante Marta, a todo el equipo de la RIDE, a nuestro presidente que está en grandes misiones de la Unión Europea en estos momentos por los temas de la paz en Colombia, el proceso de paz, que estamos honrados, digamos, del nombramiento, y también nuestra directora, que yo siempre la llamo hormiga, porque no para de buscar, de ver posibilidades para apoyar, porque estamos apoyando a personas, no son solo cifras, sino personas. Así que realmente emocionadamente quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a los participantes, a los alumnos. Y, y bueno, la tarea está abierta, hemos abierto esto para apoyar. Y bueno, querida Francisca, vicerrectora, le dejo la palabra para los últimos momentos de este webinar eh, tan importante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todo el equipo, también los testimonios, y agradecer también a nuestra rectora por habernos acompañado hoy día. Nosotros como Unidad de Derechos Humanos, Inclusión y Género de la universidad,
Estamos abriendo estas puertas para dar a conocer distintas realidades y también para tomar conciencia que el respeto y restricto a los derechos humanos debe ser en todo tiempo y lugar. ¿Cómo podríamos aportar como alumnos de la UMC? A través de la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión, se los vamos a hacer llegar la información a los estudiantes que participaron en este webinar y también vamos a continuar en este trabajo en conjunto con todo el equipo de RINDE. Así que muchas gracias y también darle mucho ánimo a los estudiantes. Como Universidad de las Oportunidades, esto también ha sido una oportunidad de conocer lo que están viviendo en Nicaragua y todos los estudiantes. Así que un abrazo grande y muchas gracias a todas y a todos por conectarse hoy día.